estudiar el Salmo número 66. Salmo número 66. Este salmo es un salmo de adoración. Vamos a ver qué podemos aprender acá. Si podemos lograr interpretar la intención del salmista. Salmo número 66. Las obras maravillosas de Dios. Salmo número 66. Vamos a leer los versos del 1 al 4, que es el primer párrafo en el Salmo número 66. Del maestro del coro dice: Salmo cántico. Cantad a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Cantad himnos a su glorioso nombre. Cantadle gloriosas alabanzas. Decidle a Dios: tus obras son maravillosas. Por tu gran poder, tus enemigos caen aterrados ante ti. Todo el mundo te adora y canta himnos a tu nombre. El salmista tiene la intención en este salmo número 66 de la adoración. Pero en este salmo 66 vamos a ver la adoración individual y la adoración colectiva. Hay una adoración colectiva y hemos estado trabajando y estudiando con respecto a la adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Algunos de nosotros no entendemos qué es la adoración. ¿Y cómo era la adoración inicial en la iglesia primitiva? ¿Cómo era la liturgia en la iglesia primitiva? Porque hoy en día se ha degenerado en las iglesias la adoración a Dios. Tenemos que volver al inicio de cómo Dios era adorado al principio, naturalmente, sin ningún interés. Las iglesias hoy se han convertido, la adoración a Dios se ha convertido en un show. Hay algunas iglesias que tienen luces estrambólicas que ponen ahí para que la gente se impacte. Hay algunos que tienen conjuntos de música animándote. Hay otros que tienen un clima de luces y música, y hay gente gritando, y creen que por estar gritando están pues prendidos según ellos. Hay otros que brincan, tiemblan, y pasan por el púlpito haciendo acrobacias, se dan vuelta de gato, hacen un montón de situaciones y acrobacias. Se ha hecho un desorden la adoración a Dios, se ha hecho un desorden. Pero para complacer a la congregación, algunos pastores han incentivado, han creado estas cosas, porque los pastores no están tratando de agradar a Dios, sino de agradar a las congregaciones para tener un buen sueldo y para tener llena la congregación. Pero Dios no era ese su interés. Cuando Dios habló al hombre, le enseñó la forma en que él tenía que ser adorado. Y ahora yo he aprendido a adorar. ¿Cómo adoro a Dios? ¿De qué forma puedo adorar a Dios? La adoración colectiva en este Salmo 66 es de un pueblo. El pueblo de Israel tenía características de adoración especial. En aquella época en la que estamos hablando, en este contexto, había muchos dioses y muchos pueblos. Y uno de los pueblos más primitivos era el pueblo de Israel. No crean que Israel era un pueblo especial, hermanos. Había pueblos más civilizados que Israel, había pueblos más preparados que Israel, pero en cuanto a Dios, solo Israel adoraba al verdadero Dios. Lo mismo puede hoy en día haber iglesias preciosas, con luces, con conjuntos y con miles de personas, pero estas iglesias no están adorando al Dios verdadero. Y esa es la diferencia entre Israel y los demás pueblos. Israel podría ser primitivo, pero Israel tenía la obligación de dar a conocer a Yahvé de las naciones, al Todopoderoso, al Creador, al Eterno. Tenía la obligación de darlo a conocer a las demás naciones.
Como hoy la iglesia y nosotros tenemos el deber de dar a conocer a Dios a las demás naciones y a las demás personas. El salmista dice aquí, decirle a Dios, cantar a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Dios exige una adoración universal. La iglesia trabaja para que el nombre del Todopoderoso sea alabado. Pero ¿cómo es que alabamos a Dios? ¿Cómo respetamos a Dios? ¿Cómo lo honramos? Y a Dios lo honramos obedeciéndolo. ¿Y cómo es que se obedece a Dios? ¿Qué es lo que debemos de obedecer a Dios? Pues tenemos que obedecer su palabra. Hoy en día hay muchas iglesias que se han perdido de la palabra. Gracias a Dios hay iglesias donde todavía su regla de fe y práctica sigue siendo la Biblia. Pero hay otras iglesias donde tienen libros aparte, tienen un profeta aparte, tienen costumbres aparte y tienen tradiciones aparte de la Biblia. No comprendo cómo pueden creer que están agradando a Dios inventando y hablando en vez de Dios y no dejan hablarlo a Él. Si vemos al pueblo de Israel, tenemos un pueblo que nos ejemplifica cómo se adoraba a Dios. Primero dice que a través de los cantos, y lamentablemente nosotros no tenemos salmistas aquí, y quizás debería de haber. No sé cómo vamos a hacer, porque hoy en día tenemos cantantes mundanos dentro de la iglesia. Bailan, se peinan, se visten, ¿verdad? Calzonudos, con una hammer atrás, igual que cualquier rapero. O sea, hemos metido el mundo a la iglesia y no la iglesia penetrando el mundo. Ah, pero es que para atraer a los jóvenes, a mí no me importa. Dios les dijo, ¿queréis ir vosotros también? Si no les gusta, ¿quieren ir ustedes también? Dios no vino a agradarles a las personas, vino a salvar a las personas, amén. Vino a salvarlas, vino a enseñarles el camino, vino a enseñarles la verdad. Y esa es la obligación de nosotros, enseñar la verdad. Pero cuando hay un pastor vendido, cuando hay un líder codicioso, no espera decir la verdad, sino que espera una iglesia próspera que le pueda dar un jugoso salario y vivir bien. Pero la adoración es que dice cantar con alegría. Debemos de cantar con alegría cuando venimos a la congregación. Una de las formas de adorar es a través de los cantos, pero les estaba hablando de los cantantes. Los cantantes no se enfocan en Dios, sino que se enfocan en ellos y se hacen artistas. Y los jóvenes escogen al artista, no al Dios que se está adorando. Y hay, yo no sé si, bueno, antes le llamaba himnos, e inclusive en la cultura hay clasificación de música. Y esa clasificación de música, hay música pop, hay música rock, hay música pop, hay música clásica, hay música disco, pero también hay música sacra. Y la música sacra es la música dedicada a Dios y tiene una forma especial. No, yo voy a adorar a Dios como me dé la gana. Entonces aparecen conjuntos adorando a Dios como les da la gana, no como Dios dice, sino como les da la gana. Y eso se llama prender fuego extraño. Es Dios el soberano y no el hombre. Y cuando el hombre dice cómo adorar a Dios, eso se llama religión. Pero cuando Dios dice cómo se debe adorar, entonces es el verdadero Dios que lo está estableciendo. Y ya no es una religión. Cantad himnos a su glorioso nombre. ¿Cuál es el centro? Según el salmista, ¿cuál es el centro de los himnos? ¿Cuál es el centro de los cantos? ¿Cuál debe de ser el centro? Dios. Y cuando nosotros abrimos la boca para cantar, debemos de cantar las maravillas, debemos de cantar, de honrarle. Nuestro canto debe de estar dedicado a Él. ¿Cómo se sienten de halagadas las mujeres cuando les hacen una canción? ¿Verdad que las mujeres se sienten halagadas cuando hacen una canción? Hay las canciones de Leodán que dicen Mari
otra, bueno, cada cantante tiene canción de diferentes nombres, y esa hembra a la que le cantan se siente ¿qué? Se siente halagada. Ahora imagínense cuando Dios, que merece toda la honra, todo el honor y toda la gloria, le hacen canciones, le hacen himnos a Él, entonces Él se siente honrado. Y cuando un pueblo le canta, Él se siente honrado. Pero ahora, quienes están trayendo la honra, quienes están trayendo la atención, son los líderes. Y ese es un error en la adoración. Ese es un error que cometemos en la adoración. Y el salmista dice, la alabanza debe de estar dirigida a Dios. Y verso 3 dice, decirle a Dios tus obras. Mira lo que debemos, hasta nos dice que debemos de hacer. Decirle a Dios, tus obras son maravillosas por tu gran poder. Hermano, yo no sé si tú te maravillas de eso, pero adorar significa decirle a Dios. Déjame ejemplificártelo de esta manera. Esto es como cuando a una novia le estamos tirando piropos, cuando le estamos diciendo cosas bonitas. A las mujeres les gusta decirles cosas bonitas. Nosotros los hombres somos simples y no tenemos una inteligencia emocional. Pero a la mujer le gusta que le digan que la quieren en la mañana, que la quieren en la mediodía y que la quieren en la tarde. Para nosotros los hombres, la quiero y a tú. Pero la mujer quiere que lo esté repitiendo. Cuando dice Dios aquí, dice que le cantemos cuán grandes son sus obras. Quiere que nosotros reconozcamos eso. Y cuando yo miro el firmamento, hermanos, cuando yo miro la estructura del cuerpo humano, cuando yo miro una flor, cuando yo miro todo eso, digo yo, qué grande es mi Dios, cómo creó las cosas. El cuerpo humano perfecto, el ciclo de lluvia, invierno, verano, primavera, un balance completo. La tierra girando alrededor del sol y girando sobre su propio eje sin tardarse una micra de segundo al mismo tiempo. Quieren decirme que eso es por casualidad. Ni los masones creen eso. Por eso los masones le dicen a Dios el gran arquitecto, porque ellos están espantados, están admirados de la arquitectura, de la preciosura como Dios hizo el mundo. Y el salmista dice, canten cuán grandes son sus obras, qué grande es su poder. Pero cuando hay creyentes que solo quejándose y llorando andan, hermano, no estamos hablando de eso. ¿Y cómo está? Ay, bien. Bueno, ya este salmo nos va a declarar, hermano, usted quizás porque no pasa por prueba. No significa que no pasemos por prueba. Bueno, dejemos que Dios hable. Veamos el salmista, porque el salmista sigue diciendo aquí. Entonces, en estos primeros 4 versículos, él dice que quiere que toda la tierra glorifique a Dios. La misión de la iglesia es que toda la tierra pudiera convertirse y alabar al Señor Todopoderoso. El Señor quiere que se le predique el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Que la iglesia debemos enseñarle al mundo a amar a Dios y no el mundo que nos enseñe a amarlo a Él. Hay hermanos que yo siento tristeza. Bueno, si quiere alegría, vaya a los bailes y vaya a chupar, que quiero. La alegría que tenemos nosotros aquí es la alegría en Cristo y la alegría por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ay, pero es que ustedes no se carcajean, pero es que ustedes no brincan, pero es que ustedes no gritan. Bueno, si es que no solo de esa manera loca podemos estar contentos. Una gente puede estar quieta y estar feliz, estar completa, estar tranquila. No necesita estar brincando. ¿Quién me ha vendido que la alegría es así? Bueno, esa es la alegría que vive en los bailes, en los chupaderos, en las otras partes. Pero la alegría del gozo cristiano no es de esa manera. Nunca oímos que el Mesías Yeshua andaba brincando o andaba gritando locuras. Bueno, corríjanme si me equivoco, pero en todo lo que yo he leído, nunca he oído que Dios gritó o que andaba diciendo payasadas en los parques o en otro lugar. Es más, gritó. Bueno, no sé si es correcto. Solo se enojó cuando llegó al templo y le dio vuelta a unas mesas, pero no dice que gritó. No dice que gritó. Y ese es mi maestro, porque yo no tengo otro maestro.
ese es mi maestro, es el maestro del maestro, es a quien yo sigo, no un profeta, no un loco, no alguien que ha aparecido o porque a mí me agrada. Yo tengo un maestro ya aquí y mi maestro fue pacífico. Dice que y se sentaba y les enseñaba diciendo y aparecía la predicación. No dice ahí que andaba brincando, no dice que andaba haciendo loco, no dice que brincaban los apóstoles tampoco, no dice eso. El pueblo de Israel tenía que lograr que todo el mundo glorificara a Dios. El pueblo de Israel le tenía que enseñar al mundo cómo adorar a Dios y que la adoración a Dios era una experiencia de gozo, una experiencia de gozo y no de tristeza, de gozo con alegría. Yo sé que los jóvenes, el mundo les enseña que la alegría y el gozo es una cosa diferente a esto. Y casi solo los viejos que hemos estado afligidos y que hemos tenido tribulaciones encontramos gozo en la iglesia y paz y alegría, porque ya hemos vivido un rato. Cuando se es joven se parece que la alegría es otra cosa, pero Dios a través del Espíritu Santo nos puede enseñar a sentir ese gozo y esa alegría teniendo la paz, adorándole a Él. Nuestros jóvenes ahora el gozo es con el Facebook, con el Twitter, las redes sociales. Ese es el gozo y la alegría de los jóvenes. Un iPhone, Samsung S7, no sé cuáles son los últimos que han salido ahora, no lo sé. Pero si usted le da eso, brinca y da dos vueltas en el aire y habla en lengua. Denle una Biblia y esto me va a dar Navidad. No siente gozo. Pero denle un teléfono, le brillan los ojos y le agarra tembleque como que de hablar en lengua. Y ahí lo tiene entretenido. Ni hambre le da. Pero el pueblo de Israel tenía a cargo que todo el mundo adorara a Dios con gozo y con alegría. Y a Israel era un pueblo alegre y danzaba. Y por eso unas iglesias les agarra locura. Pero nosotros no somos Israel y ya predicamos eso. Nosotros somos la iglesia del Señor, no somos Israel. Yo no soy de las 12 tribus de Israel, aunque ando barba, no soy de las 12 tribus de Israel. Podría dar un turbante y una túnica y no me convierto en israelita por eso. No soy de las 12 tribus. Pero en el contexto del pueblo de Israel, le tuvo que enseñar a los demás pueblos y les gustaba cómo cantaban los israelitas y les gustaban los cantos de los israelitas porque eran bellos los cantos, les gustaban a los impíos, les gustaba cómo cantaban los israelitas. Bueno, en una ocasión que los tenían cautivados, les mandaron a decir, canten como ustedes cantan. Y les dijeron, ¿cómo vamos a cantar si nos tienen de esclavos? Porque querían oír las canciones que cantaban de la grandeza de Dios, pero cantaban realidades que Dios había hecho. Dios quiere que le demos la gloria. Y esa gloria la podemos expresar con el propósito, la alabanza tiene que tener el propósito de expresar esa gloria a Dios. Cuando tú vienes aquí, gloria a Dios, aleluya, tu nombre Padre, gracias por este día, gracias porque me despertaste y te acordaste hoy de mí. Cada mañana, hermano, cada mañana. Cada día hay gente que muere de cáncer de seno. Cada día hay gente que muere de leucemia. Cada día hay gente que muere. Usted cree que la vida es un derecho y la vida no es un derecho, es un regalo de Dios. Dios nos puede llamar en cualquier momento. Y nuestros cantos y nuestra alabanza deben de proclamar esperanza para la gente. Pero si nos ven a nosotros arruinados, hermanos, ¿cómo vamos a proclamar esperanza a la gente? La gente que ve que nosotros le predicamos el Evangelio, nos ve a nosotros y nos debe de ver como el pueblo de Dios. Así como se miraba el pueblo de Israel, que era un pueblo especial, y todos entendían que los israelitas eran especiales. Y los israelitas eran especiales en su alimentación, en su forma de vestir, y en su forma de hablar, y en su Dios. Eran los únicos que tenían un solo Dios. Y por ello se burlaban de los israelitas, porque los demás pueblos tenían hasta 40 dioses. Bueno, igual que una iglesia que hay ahora que tiene un santo para cada problema.
para el amor San Antonio, para lo que maneja San Sebastián, para lo que yo nunca fui católico, pero me he aprendido porque yo soy curioso y pregunto. Pero creo que tienen un voladito para cada problemita que vos tenés, ¿verdad? Para cada voladito que vos tenés. Pero el Dios de los israelitas era uno solo y era todopoderoso. Pero estas iglesias hacen como que Dios no es todopoderoso y tiene un montón de secretarios, ¿verdad? Para trabajar en los diferentes problemas que tienen. O sea que Dios no es tan poderoso. No. ¿Qué problema tenemos? Es que hay gente que ha comprado un carro y no quiere chocar. San Sebastián. Anda a comprarte uno de esos. Y te va a creer. ¿Y vos cuál es tu problema? Que estoy solterona. San Antonio. Anda a ponerle un lado de eso, ¿verdad? Así. ¿Y vos cuál? Eres pisto. Bueno, y hacen un relajo tal. Pisto. Comprate un viejo panzón que se llama Buda y le pones un imán y le tomas la pancita. Y ahí vamos, o ruda, ¿verdad? Y le ponen eso. No, los israelitas tenían que convencer al mundo que adorara al único Dios verdadero, con esperanza, y ellos demostrarlo. Igual que la iglesia tiene un reto. Verso 5. Venid a ver las obras de Dios, las maravillas que ha hecho por los hombres. Mira lo que proclama este pueblo. Es decir, que los cantos de este pueblo no eran cantos inventados, sino que eran cantos que contaban la historia real de este pueblo. Y dice ahí, convirtió el mar en tierra seca, y nuestros antepasados cruzaron el río a pie. Alegrémonos en Dios. Con su poder, dice aquí, gobierna para siempre. Vigila su mirada a las naciones para que los rebeldes no se levanten contra él. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ven una frase aquí de un Dios débil, hermano? No hay una frase de un Dios débil. Los actos de Dios por su pueblo eran poderosos. Recuerdo que hasta una prostituta, no sé qué escolaridad podía tener, no lo sé, pero recuerdo que una prostituta estaba en una fortaleza a las orillas de un lugar, porque antes los pueblos tenían murallas como la muralla china, para que los demás pueblos no los penetraran. Y en las murallas, como era la frontera entre entrar al pueblo y estar en la calle, o sea, afuera, ahí prestaban los servicios de prostitución. Entonces una prostituta que se llama Rahab había escuchado cantos, había escuchado la adoración, y dice Rahab a los espías que llegaron a israelitas ahí, los escondió. ¿Y por qué los escondió? No dijo, no hombre, dijo, hasta aquí hemos oído lo que el Dios Todopoderoso de ese pueblo hace, y ustedes van a ganar. Ustedes van a ganar. Imagínense, hermano, una prostituta que no era del pueblo de Israel estaba testimoniando que con solo lo que había escuchado de ese pueblo, de que habían pasado el mar en seco, de que se habían muerto Faraón, los carros de Faraón, allá digo, no hombre, este pueblo viene para acá, y por solo lo que habían oído, dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Perdonen la vida de mi familia y la mía. Daba por un hecho, ella daba por un hecho, Rahab daba por un hecho de que los israelitas iban a vencer. ¿Cuántos damos por un hecho, hermanos, que nosotros tenemos la victoria? Amén. ¿Cuántos damos un hecho que tenemos la victoria? Hermanos, debemos de animarnos, de saber que el Dios Todopoderoso nos respalda y que nosotros ya tenemos la victoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos vamos a morir, pero yo muero con una esperanza, muero con una promesa, y mi morir será un leve dormir y un eterno despertar. Hace poco tuve una reunión en mi trabajo, hice que guardáramos un minuto de silencio por la alumna que había muerto, pero les terminé diciendo a ellos, la niña tenía 10 años,
le dije yo, bueno, esta niña está en el paraíso, pasó a mejor vida y tendrá una vida. Bueno, la gente se alegró cuando yo le dije eso, que no lo vieran como una tristeza, pero también les dije, y los que quieran estar en ese lugar, deberán de creer en el Señor y prepararse también. Porque los creyentes vamos a morir como mueren todos los demás. La gracia de Dios sea y que nos agarre una muerte bonita, porque hay unas muertes bonitas. Yo antes creía que no morir era la gracia de Dios, pero Dios muestra su gracia hasta en la muerte. Hay hermanitos que no sufren nada, se mueren tan bonito que hasta se despiden de la familia. Y hay otros hermanitos que como gato panza arriba se agarran de las sábanas de la cobija y no se quieren ir, hermano. Porque habemos carnales y habemos espirituales. Los carnales nos aferramos hasta el último pellejo para no irnos. Pero Dios ha establecido ya cómo van a ser las cosas. Pues tenemos una misión, como Israel tenía una misión, la iglesia tiene una misión. Los actos que Dios había hecho con el pueblo de Israel eran testimonio de poder para las demás naciones. La vida que Dios nos otorga, eterna, la seguridad eterna que Dios le otorga a la iglesia, debe de ser de testimonio para el mundo. ¿Amén? Debe de ser. Todos los hermanos chillones y cobardes deben de atarse el cinturón. Y los creyentes deberíamos de dar testimonio a otros. Ay, hermano, es que usted no sabe, fíjese. Y he visto impíos morir más valientemente que creyentes. Recuerdo un hombre, un cuidadero de una hacienda, de un amigo que tengo, que tuvo problemas en los riñones. Y le preguntó al doctor, le digo, ¿tú tenés insuficiencia renal? Le digo, él ni entendía que era eso, un campesino. ¿Tenés insuficiencia renal? ¿Qué es eso? Le digo. No, pues sí que ya los riñones te van a fallar. ¿Y qué voy a hacer? No, pues que te vamos a hacer una hemodiálisis que consisten en esto, y eso me va a curar. No, no me va a curar, no. No. Muchas gracias, le digo. Y se fue para la casa. Habló con su esposa, con sus hijos, y hasta donde Dios le dio. ¡Qué testimonio! Y algunos creyentes creen que morir es la derrota. Cuando andamos predicando en la calle la vida eterna, cuando andamos predicando en la calle nosotros, que Dios anda dando vida eterna a todos, y que Dios nos está esperando en un paraíso, y que simplemente cuando nosotros morimos es un traspaso de muerte a vida. Porque a partir de que nosotros estemos ahí, no volveremos a morir. ¿Amén? Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Nosotros no morimos sin esperanza. Qué bonito cuando asistir a un entierro de un creyente, porque con alegría uno dice, este está en el paraíso con toda confianza, pero qué doloroso no engañar a una persona y saber que descansa en paz. No descansa en paz. Discúlpeme, pero si no era creyente, no descansa en paz. Alegrémonos en Dios, con su poder gobierna para siempre, vigila su mirada a las naciones. Dios está pendiente de nosotros y algunos de nosotros no creemos eso, hermano. ¿Cuántas maravillas Dios ha hecho en ti? Yo no sé en ustedes, hermano, pero en mí Dios ha hecho milagros. No sé cuántos milagros te ha hecho a ti. Y por los milagros que Dios ha hecho en mí, yo dudaba de la existencia de Dios. Yo fui una persona que di filosofía en la universidad, di lógica en la universidad. Yo nací en un hogar cristiano, pero yo no soy cristiano porque nací en un hogar cristiano. No, Señor. Yo siempre fui curioso y acucioso y nunca me dejé dar garabatos de nadie. Y nunca creí las cosas solo porque me las decían. Yo dudé de Dios, dudé de la existencia de Dios. Y hoy más que nunca la gente que es algo inteligente duda de la existencia de Dios por la corrupción y la sinvergüenzada que hay en los que somos líderes, pastores o dirigentes de iglesias.
como los políticos de hoy. ¿Quién confía en un político de hoy con tanta corrupción que vemos? Casi nadie, pero no significa que todos sean así. Lo mismo es en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay pastores santos, hay pastores dedicados y consagrados, pero también hay sinvergüenzas y hay codiciosos, también los hay. Y también la congregación no es inocente. La congregación es igual de culpable al líder que tiene, porque cada congregación le gusta y va donde le gusta lo que oye. Y a Timoteo le dicen, ¿sabes qué? En aquellos tiempos no van a soportar la sana doctrina y van a amontonar maestros para que les cuenten fábulas y les encanta. Hermano, ayer bajé al infierno en un sueño y Dios me llevó y vi aquellas... La gente le encanta, le encanta que le cuente eso. Pero aquí, la adoración a través de los cantos del pueblo de Dios eran hechos que Dios había hecho con su pueblo. Gloria a Dios por eso. Mi Señor estaba solo revelando la verdad que ellos habían pasado. Verso 7. Con su poder gobierna para siempre, vigila su mirada a las naciones. En el culto de oración decíamos, hermano, Donald Trump ha llegado al poder. ¡Wow! Donald Trump nos va a acabar. Hermano, lee este verso. Verso 7. Con su poder gobierna para siempre. ¿Quién gobierna? Dios. Ningún incircunciso ni ningún impío va a torcer el plan de Dios. ¿Amén? Ninguno. Hermano. Y si usted dice, Donald Trump, no hombre, ¿quién digo miedo? Asústame, panteón. Si la iglesia, bueno, la iglesia ni vamos a pasar por eso. Y si pasáramos, Dios nos librara. Pero en todo caso, en los últimos tiempos no va a aparecer un Donald Trump, va a aparecer un anticristo. Y ese tipo va a tener poder. No sé si va a ser maricón, pero no le van a gustar las mujeres. No sé si va a ser andrógeno, no sé. No sé si va a ser clonado. Porque la Biblia dice que no les va a gustar el amor de las mujeres. Y al que no le gusta el amor de las mujeres, bueno, no sé si le va a gustar el de los hombres, pero o va a ser célibe. Pero este tipo va a hacer descender fuego del cielo. Lo van a herir y va a morir y va a resucitar. Esas señales van a ser tremendas y a ese tipo sí le van a tener miedo y ese va a marcar a la gente. Va a marcar a la gente y nadie va a comprar ni vender. Ese sí va a ser el terror. Pero algunos están asustando con nada. Y la iglesia no debe de temer, porque Dios la guarda, Dios gobierna con su poder. Amén. Que nos van a matar, gloria a Dios, hermano, ya no vamos a ver más pena ni nada. Nosotros sí vamos a descansar en paz y nos vamos a la gloria. No le temamos al que mate el cuerpo, sino al que mate el alma. Verso 8. Naciones, bendecida nuestro Dios, hacer resonar himnos de alabanza. Verso 9. Porque nos ha mantenido con vida, no nos ha dejado caer. Hermano, la vida no es un derecho. La vida es un regalo de Dios. Por eso debemos de dar gracias. Alguna gente cree que la vida es un derecho. No, Señor. Igual que la licencia para conducir. La licencia para conducir no es un derecho, es un privilegio que se le da a los que logran tener esa licencia. Igual que la residencia no es un derecho, es un privilegio que le dan a los que pasan el examen y cumplen con las normas que están ahí. Entonces la vida, hermano, es un regalo de Dios. Por eso damos gracias cada día, más ahora como está El Salvador. Wow, estaba oyendo ahora, yo no había puesto mucha atención, estaba oyendo yo un triángulo de violencia entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que no están en guerra y hay más muertos que en una guerra. Honduras y El Salvador se han disputado uno de los países más violentos del mundo, donde la vida no vale nada. Los países civilizados ponen en rojo esos países donde no deben ir los ciudadanos de ellos porque corren peligro. Los tienen en rojo. Por eso es que los creyentes le damos gracias a Dios cada mañana. Gracias, Padre, porque te acordaste y nos despertaste hoy. Amén. Porque es un regalo, no es un derecho. Y más,
Para los que somos pecadores deberíamos de dar más gracias, porque no estamos ni viviendo para predicar, sino para pecar. El verso 9 del Salmo 66 declara eso: porque nos has mantenido con vida, no nos has dejado caer. O sea que la alabanza, el canto, la adoración es dando gracias por la vida. Hay dos cosas que están dando aquí. Una cosa es la adoración a Dios por sus maravillas, y otra cosa es dar gracias a Dios por lo que recibimos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es los cantos de adoración por las maravillas que Él hace: el mar, el cielo, la tierra, el oxígeno, la vida. Y otra cosa son los cantos de gracias por lo que Él hace en nosotros. Yo no sé cuántos milagros ha hecho en ti el Señor, pero en mí, que he sido incrédulo, ya les dije, yo di filosofía, yo di filosofía y di lógica en la universidad, y cuando estas son las materias que hacen ateos a la gente, y cuando yo me di cuenta de lo sinvergüenza que era la religión, porque cuando tú vas a la universidad o vas al bachillerato y estudias historia universal, te das cuenta de una iglesia corrupta, te das cuenta de un Vaticano que era un prostíbulo, te das cuenta de la explotación de los fieles, diciendo que perdonaban pecados por dar dinero. Te das cuenta de la corrupción de haber creado un lugar que decían que purgaban las cosas, pero que si pagabas, te sacaban de ese lugar y ya no purgabas nada. De una iglesia que creó salas de tortura para toda la gente que no pensaba como ellos pensaban. Y como dos papas han pedido perdón por las atrocidades que la iglesia hizo. Una iglesia corrupta que dominó a la gente y la tuvo en el oscurantismo, y que cuando la iglesia se separó de la ciencia en el siglo XIX y XX, la ciencia avanzó porque estábamos en el oscurantismo. Una iglesia corrupta que te hizo dudar de las sinvergüenzadas que hacía, como hoy todavía se siguen haciendo, y por eso mucha gente dice: yo para ir allí con esa sinvergüenza que le quitó la mujer al otro, con esa sinvergüenza que le robó al otro, con esa sinvergüenza, y es cierto. Pero no estamos predicándonos nosotros, sino que estamos predicando a Dios vivo y a un Salvador que dio la vida por nosotros. Amén. Y solo somos pecadores perdonados, que hemos reconocido que necesitamos a Dios. Amén. Lo necesitamos perdón porque somos malos. Necesitamos misericordia porque Él es bueno y santo, pero quiso salvarme. Y es eso lo que predicamos. Yo dudé de la existencia de Dios porque han manipulado la religión. Por eso es que la izquierda odia la religión, porque la derecha, siempre los curas con los ricos del pueblo, explotaban a los pueblos y los engañaban. Pero ese no es el evangelio. Son los hombres corrompiendo el evangelio. Y por eso es que los países izquierdistas son ateos, porque la religión es explotadora y mentirosa. Y por eso la iglesia debe tener los ojos abiertos y estar convencido de adorar al Dios vivo, y en una iglesia donde se predique la verdad. Porque hoy, a pesar de otros siglos atrás, están muchas iglesias en el oscurantismo y la siguen explotando. Siguen habiendo líderes que andan en Rolls Royce, que tienen mansiones de 10 millones de dólares, y los miembros de las iglesias aguantando hambre. Sigue habiendo iglesias de este tipo. Un tipo tuvo valor de ir a pegar 95 tesis a la Catedral de San Pedro. ¿Cómo es que se llamaba este? Martín Lutero. En donde Martín Lutero estaba reclamando una reforma en la iglesia por ser mentirosa y corrupta, y les estaba poniendo 95 mentiras que estaban haciendo y que declararan la verdad. Hoy día necesitamos una reforma en la iglesia, donde los falsos apóstoles, profetas y sinvergüenzas codiciosos que se están haciendo ricos a través de la iglesia, pidiendo el nombre de Dios y no dejando a Dios hablar,
necesitan ser reformados. Pero le decía a mi esposa, una iglesia codiciosa tiene un líder codicioso, porque venga y ven para comprar tu milagro por $20 por 3 meses, va aquel que tiene la codicia de eso, porque quiere oír ese mensaje. Y desde que abren la boca hasta que la cierran, dinero, 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 dinero. Los milagros a cambio de dinero. O sea, lo mismo que pasó en el siglo XVIII, que Martín Lutero estaba declarando que era corrupto. Es decir, ¿quieres tu milagro? Échate una platita para acá, ¿verdad? O sea, he vendido el milagro a cambio de, el milagro a cambio de. Ahora pregunto, ¿necesita Dios comprar vehículos? ¿Necesita Dios un templo de 8 niveles? ¿Qué es lo que necesita Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de la iglesia? Que predique el evangelio a toda criatura, no que construyeran edificios. Verso 10. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba. ¡Wow! Qué bueno que después de hablar de las maravillas con las que se adoran a Dios, porque hay gente que solo adora a Dios y está contento y con gozo cuando está bien. Pero mire lo que dice el salmista, verso 10, mire lo que dice el salmista. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. ¿Cómo se purifica la plata, hermano? Vaya, fuego. ¿Cómo se purifica la plata? Ay, hermanita, te voy a pasar por el fuego. Wow. No quiero. Te voy a pasar por el fuego. No, hombre, si yo vine a la iglesia para no sufrir, yo creí que aquí decían que uno se hacía rico, que ya no se enfermaba de nada, que ya no pasaba nada. No, pero el salmista no dice eso. El salmista aclara que el creyente va a ser puesto a prueba. Y dice aquí, purificado como la plata, significa pasar por el fuego. Yo no sé si tú has estado en el fuego, hermano. No sé si tú has estado en el fuego. Ya te voy a explicar lo que es estar en el fuego. Y mira lo que dicen los siguientes versos. Verso 11. Nos has hecho caer en la red. Nos cargaste con un gran peso. El salmista está tratando de describir un sufrimiento, y no un sufrimiento sencillo, un sufrimiento en combo, como cuando decimos nosotros. Las desgracias no vienen solas, ¿verdad, hermano? Cuando tú te enfermas, es cuando tienes menos dinero, y cuando tienes menos dinero, te cobran las deudas, y cuando te cobran las deudas, pierdes el trabajo. Vienen en combo. Las desgracias vienen en combo, nunca vienen solas. Israel dice, ¿sabes qué? Me prendiste en fuego como la plata, nos has hecho caer en la red, me has puesto una carga con gran peso. Verso 12. Dejaste que cualquiera nos pisoteara. Leo esta versión porque en la versión Reina Valera no se entiende mucho. No se entiende mucho, pero en esta se entiende mejor. Hermano, en esa reunión que tuve yo en mi trabajo decía, nosotros teníamos un dicho cuando cualquiera te ofendía. Decíamos, hasta los de la galería nos ofenden. ¿Saben lo que es galería? En los teatros, hermanos, siempre hay lugares privilegiados. A galería va el popolú, va la gente chuñuda, va, no sé cómo se llama en tu país, pero va la gente ordinaria, va Chepetrón y toda la gente ordinaria. Ya cuando hasta ellos te ofenden, es que ya estás en el suelo, hermano. Ya te ofende cualquiera. Y mira lo que dicen los israelitas aquí, los humillaban hasta las sirvientas. Mira lo que dice el verso 12. Dejaste que cualquiera nos pisoteara. Cualquiera le dice carapaja a usted, cuando lo ven en desgracia a uno. Porque cuando tiene plata, cuando tiene plata, todo lo que hay es graciosito, hasta vos lo es graciosito usted, hermano, cuando tiene plata. Pero cuando es acabado, vos lo chuco y hasta lo patean. Pero cuando es don, hasta lo llevan. Entonces, a veces quieren abusar de ti y hasta el más chuñudo te quiere humillar. Y es lo que al pueblo le hizo Dios. Entonces Dios
Hay momentos donde nos hace tocar fondo porque lo necesitamos, porque somos soberbios, porque somos orgullosos, porque creemos que somos adoradores de Dios y a lo más que Dios nos repara un poquito, vemos la lacra que somos y lo cobarde. Hace poco, conversando con mis hijas, les decía que en la iglesia siempre debe de haber problemas. Y les decía yo, para que la escoria salga, para que la espuma se vaya. Es bíblico. Porque la gente que ha venido solo por estar ganada, nomás que hay problemas, ¿qué es lo que hace? Irse. Es como cuando hay un matrimonio y tú te casas pensando que el matrimonio es el circo y que te ibas a estar graciosito y solo riendo. Y cuando te toca lavar el poco de ropa de chepetrón porque es bien cochino y no le jale la negrura y todo eso, y te le quedas viendo aquello con tristeza, ya te quieres ir, ya te quieres ir para la casa y no te parece el matrimonio. Algunos cuando vienen a la iglesia creen que aquí dijeron que solo Cristo iba a tener yo y felicidad y que todo. No. Mira, lee a su pueblo, que es la niña de los ojos, a su pueblo. Dice ahí que dejaste que cualquiera me pisoteara. Hemos pasado a través del agua y el fuego. ¿Qué significa agua y fuego, hermano? O sea que te han dado revés y derecho. Pero si no me entiendes en este idioma, vamos a ver aquí. Veamos unos versos por aquí. Segunda Corintios 8, capítulo 2. Segunda Corintios 8, capítulo 2. Ese era el pueblo de Israel, hermano, que tenía que sufrir. Veamos la iglesia. Veamos la iglesia. Segunda Corintios, capítulo 8, verso 2. A pesar de qué, dice, a pesar de las pruebas que han tenido que sufrir. Hermano, estoy hablando de la iglesia. A pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, son muy, ¿qué dice? Ajá. ¿Cómo estaba la iglesia a pesar de que tenía pruebas? Mire cómo estaba la iglesia. Ay, hermanito, fíjense que algunos hermanos andan. ¿Y qué? Cantemos. Ay, hermanito, creo que cantemos con gozo y alegría. La iglesia primitiva era pura y santa y tenía problemas. No digamos nosotros que somos pecadores. Y mire, dice, a pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, han oído pecadores, venga, declaro que serás rico, declaro que esa casa queda pagada, declaro que ese carro es tuyo, declaro que ese negocio vuelve, declaro que... Han oído gente arrogante. ¿Cómo era la iglesia aquí? Pobre. ¿Y cómo era? Y era feliz. ¿Necesitaban dinero para ser feliz? Bueno, no es nada eso, sino que eran pobres, mas sus ofrendas han sido... ¡Wow! ¡Wow! Vea un predicador sincero y un sinvergüenza. Venga, declaro, trae al altar aquí en estos momentos, llama a los teléfonos de tu país y véngale con la platita y ya verás que eso, aquí yo declaro, yo soy especial, voy a ungir, yo el varón santo, ungo en este momento, ve al teléfono antes de que me arrepienta, ve que yo lo voy a... ¿Dónde está centrada la adoración? Dinero, 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 beneficio, beneficio, beneficio. Pero ¿qué dice este verso? A pesar de las pruebas, había una iglesia pasando por pruebas. Y no significa que Dios no la ame. Significa que debemos de ser probados para ser mejores, para ser más fuertes. Para que toda la escoria, así como la plata y el oro, tiene impurezas, pero cuando le prenden el fuego queda el oro puro y la plata pura. Así la iglesia también, cuando se les prenda fuego, van a quedar los hermanos correctos y las hermanas correctas. Y se van a ir los que no eran. De eso es lo que tienen que decir aquí. Y tengo más versos que darles, pero ya no tengo tiempo para decirles de las pruebas
que tenemos que pasar. Pero Israel fue probado por todo, así que usted no se achique, hermano. Ay, esta hermana está siendo probada, a saber en qué cochino pecado anda. No necesariamente por un pecado estás en prueba. Si Dios te ama y te va a ocupar, te va a preparar. Dios te va a preparar. Si te va a ocupar, Dios te va a preparar, porque Dios quiere siervos valientes, no cobardes. Moisés tuvo que prepararlo, Abraham tuvo que prepararlo, Jacob tuvo que prepararlo, José tuvo que prepararlo. No comenzaron valientes, no, tuvieron pruebas. Elías, 400 en la nuca, y después andaba corriendo por Jezabel, que era una mujer. Tenía depresión. Así es que no te vendan otra idea. Eres un siervo de Dios y tendrás bajones y tendrás alto y el espíritu estará lleno y algunas veces vacío, pero siempre eres un siervo de Dios y Dios te sacará adelante. Amén. Y cuando te vengan las pruebas, piensa que Dios quiere usarte, que Dios quiere. Por eso cada vez que intentamos hacer algo para Dios, se nos viene todo el mundo encima, hermano. Hasta los de la casa te estorban, hasta los de la casa te estorban. Porque el diablo los usa. Usted quiere dedicarse más papas a esto. Yo quiero adorar a Dios, pues le pasó algo a fulano. Yo quiero, pues le pasa allá. Para distraerte del propósito que tú tenías. Y los líderes sufrimos más que los demás. Porque no es lo mismo estar aquí al frente que estar sentado ahí. Nosotros somos juzgados doblemente por Dios. Bueno, por ustedes, por la lengua de ustedes y por la de Dios también. Así que dobles machetazos. Y algunos no los quitamos, a otros no nos los quitamos. Y tenemos que dar doble cuenta. Así es que el pueblo estaba siendo probado, pero estaba adorando a Dios. Estaba siendo probado. Por el agua y por el fuego, es decir, hermano, enfermedades, tu esposa te quiere dejar, tu esposo te quiere dejar, tu hijo se hace, tú soñabas con que estudiara y quiere vender, bueno, qué sé yo. Yo qué sé qué es lo que le enfrenta a cada quien. Querías tener un negocio y no tienes nada, pensabas que tu marido era el príncipe, no sé qué, y te salió de otro modo, o pensabas que la princesita era así y te sale de otro modo. Y pensaste que era una oveja y que salió una leona. Bueno, ahí cada cosa. Pero ya estuvo, hermano. Si le salió una oveja, pues busque una resonadora para trasquinarla. Si le salió una leona, compre un látigo. Pero hay que hacerle, hermano. Y dice, ¿por qué? Porque Israel dice, no importa cómo me revuelque, si me pases por el fuego, me pases por el agua, con pobreza, enfermedad. Y yo una noche le preguntaba a Dios y le decía, Señor, si tú nos amas y eres poderoso, ¿por qué nos dejas sufrir? Yo no entendía. ¿Por qué nos dejas sufrir? Y digo yo, es como la esposa o el esposo, que cuando todo marcha bien, si hay auto, hay casa. Bueno, en Estados Unidos, pobrecitos los de Estados Unidos. Pobrecitos los de Estados Unidos. Yo no quisiera ofender, pero allá las mujeres se hacen compradas. Tanto tienes, tanto vales. Y los pobres hombres son bien tontos, compran el amor. Para que le hagan caso, compra un Audi o compra un carro, porque allá lo que platica es el carro y tu cartera y tu tarjeta, ¿verdad? Eso es lo que platica allá. Por eso me encanta El Salvador, porque todavía lo aman a uno por amor y no por dinero. Nuestras inditas aguantan hambre con uno y ahí están. En cambio en Estados Unidos, ¿verdad? Primero lo que tiene es lo que vale. Y yo no entendía, y Dios me contesta, yo no entendía y decía, Dios, porque si Dios tuviera una iglesia rica que tiene todo y nada le hace falta, a lo más que empieza a faltarle las cosas, ¿qué haría? Lo abandona. ¿Y cómo Dios va a saber si lo aman de verdad o por lo que les da? ¿Cómo lo sabe? Como nuestros hijos. Necesito $10, necesito 50, necesito 100.
ninguno le dice, buenos días, ¿cómo amaneciste, papá? ¿Querés una tacita de café? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿En qué te puedo ayudar? Ocupo $10, 20 para el lunes, ¿verdad? 30 para el sábado. Y uno, como padre, dice, si mi hijo, y es más, hay hijos que dicen, este viejo desgraciado penado que me salió, hubiera querido tener el cate fulano que tiene pisto. Hasta lo desprecian a uno. Viejo más feo que me consiguió mi mamá, no capaz de conseguir nada más feo. Reniegan de uno. Y digo, Dios quiere que le amen, no por lo que da, Dios quiere que le amen. Entonces yo entendí, Señor, gracias, yo entendí. Dios quiere que su pueblo, como la iglesia, no lo alabe ni esté con gozo solo cuando está en bonanza, sino que también en tristeza, para reconocer que le ama y que no le ama por lo que le dio, sino que le ama incondicionalmente. Yo no sé cómo se llama este cantante que canta la incondicional. No sé si es el gay o el otro. No sé. Él es hombre todavía, vale. Ese, la incondicional, porque Dios quiere un amor incondicional para él. ¿Cuántos aman a Dios incondicionalmente? Porque hay hermanitos que ya cuando no le va bien, ¿verdad? Y mire lo que dice. Entonces, este pueblo dice, adora a Dios, y no solo por lo que me dio, porque hizo maravillas, pero también hizo que me ofendieran, me pasó por el agua, me pasó por el fuego, y sigo adorando. Y terminamos y dice, mire, verso 13, entraré en tu templo y quemaré ofrendas ante ti, así cumpliré mis promesas, las promesas que te hice cuando me hallaba en peligro. Yo no sé cuántos practican esto todavía. Yo con temor y temblor les digo, hay gente que dice, si me sacaste esta deuda, Señor, yo, y hacen promesas. Si me sacaste de aquí, si me sacaste de la cárcel, yo, y hacen promesas. Pero hacen promesas cuando están afligidos, ya cuando están al otro lado, como que se olvidan. Como que se olvidan. Y aquí el pueblo está diciendo, no se burlen de Dios. Si hicieron promesas cuando estaban afligidos, cúmplanlas cuando estén bien. Y aquí dice, yo te las hice cuando me hallaba en peligro, pero yo las voy a cumplir. Verso 15, quemaré sobre tu altar animales engordados, te ofreceré toros y machos cabríos, y el agradable olor de los carneros. Verso 16, venid todos vosotros los que tenéis temor a Dios, escuchad que voy a cantaros lo que ha hecho por mí. Aquí hay una adoración individual, todo está en singular. A partir del verso 16, todo está en singular. Hablábamos de una adoración colectiva que hacemos en la iglesia, pero hay una adoración particular. Y yo no sé si ustedes adoran a Dios particularmente, porque yo lo hago. Yo lo hago cada día porque yo veo su milagro. Digo, Dios, te adoro, te alabo, Señor, gracias, eres grande, gracias por mi familia. A veces le digo a mi esposa, debemos de ser prudentes porque nosotros también somos trompudos. Y le digo, a veces debemos ser prudentes. La lengua es ligera para juzgar. Estamos aprendiendo a callarnos y a esperar las cosas y no juzgar antes de tiempo. Pero me gusta que el salmista dice en el verso 18, yo te confieso, si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. O sea, hermano, que si has hecho algo, pues te tendrás consecuencias de ese algo, ¿verdad? Y verso dice ahí 19, pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni me negó su amor. Gloria a Dios. Hemos aprendido. Hemos aprendido. Este salmo maravilloso nos ha enseñado y hemos aprendido. En la iglesia aprendamos que somos hermanos. Dejemos que Dios sea el que juzga y no juzguemos nosotros. Amémonos. Adoremos tanto en bonanza como en desgracia. Demostrémosle a la gente que Dios es nuestro soberano independientemente como nos trate. Enseñémosle a nuestros hijos a dar gracias a Dios. Que la vida es un regalo, no un derecho, y debemos de dar gracias cada día. Hermano pastor, nos despide en palabras de oración.